Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia. Hola, bienvenidos al Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Soy la doctora Andrea Núñez, médico residente de segundo año. El día de hoy presentaremos la monografía titulada Prevención de asfixia intraparto, la cual será impartida por la doctora Mayra Daniela Moscoso Saquicela. Buenos días, yo soy la doctora María Daniela Moscoso Saquicela, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia, y el día de hoy voy a presentar la monografía Prevención de asfixia intraparto. Esta fue coordinada por la doctora Cecilia Ramos Mendoza, residente de tercer año de Ginecología y Obstetricia, y supervisada por la doctora Sandra Acevedo Gallegos, jefa del Servicio de Medicina Materno-Fetal del Instituto Nacional de Perinatología. Dentro de los objetivos, aprenderemos a identificar cuáles son los criterios para el diagnóstico de asfixia, así como conocer los mecanismos circulatorios y no circulatorios de la adaptación fetal y la fisiopatología de la asfixia, identificar los principales factores de riesgo asociados, reconocer y aplicar las maniobras de reanimación intrauterina con un registro cardiotocográfico anormal. Conociendo que la asfixia es la interrupción del intercambio gaseoso entre oxígeno o perfusión, causando acidosis metabólica en los tejidos y ocasionando así una hipoventilación e hipercapnia. La encefalopatía hipóxico-isquémica es la manifestación clínica de la asfixia con la disfunción neurológica dentro de los primeros días de vida extrauterina. Es importante establecer las definiciones para no confundirlas o utilizarlas como sinónimos, teniendo como hipoxia disminución de oxígeno en los tejidos fetales, isquemia, disminución de los oxígenos y perfusión insuficiente para los tejidos, acidemia, el aumento de la cantidad de hidrogeniones dentro de la sangre fetal, mientras que la acidosis es el aumento de estos hidrogeniones, pero en los tejidos fetales. Es importante hablar de asfixia porque en el 2018 la Organización Mundial de la Salud la determinó como la segunda causa de muerte neonatal. Tiene una prevalencia general de un 3 a un 5%. La asfixia perinatal se presenta en 2 por cada 1.000 nacimientos en países desarrollados y aumenta hasta 10 veces en los países que se encuentran en vías de desarrollo. Es responsable del 48% de los ingresos a las unidades de cuidados neonatales. Dentro de la epidemiología, la prevalencia además aumenta un 60% en los embarazos pretérminos, es el responsable del 24% de todas las muertes neonatales y el 20% de los recién nacidos con asfixia van a fallecer dentro de los primeros 28 días de vida. Además, causa el 25% del déficit neurológico permanente en la edad pediátrica. Dentro de la epidemiología de México, existe muy poca sobre actual, es decir, existe la última epidemiología reportada en el 2004. Como podemos ver en el gráfico de la derecha de barras, del 2000 al 2004 ha ido en disminución la incidencia de la muerte neonatal por asfixia, siendo esta la último reporte de 1.205 en recién nacidos, con una tasa de 4,5 por cada 10.000 nacidos vivos. Como epidemia del Instituto Nacional de Perinatología tenemos una prevalencia de asfixia perinatal de 0,46. Se presentaron 68 casos por 14.476 nacimientos del 2017 al 2022. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Tenemos los criterios del Colegio Americano del 2019 que los clasifican como esenciales y no esenciales. Dentro de los esenciales tenemos la evidencia de acidosis metabólica por un pH menor o igual a 7 y un exceso de base menor o igual a menos 12 milimoles por litro. La encefalopatía en las primeras 24 horas de vida que se presente moderada a severa y mayores o iguales a 24 semanas de gestación. Disfunción neurológica caracterizada sobre todo por la parálisis cerebral y se deben excluir otras causas. Dentro de los criterios no esenciales, la presencia de un evento centinela antes o durante el parto. Estos pueden ser la ruptura de uterina, el desprendimiento de placenta inserta, el prolapso de cordón, la baja previa o el embolismo de líquido amniótico. Una imagen con una lesión focal aguda, un Apgar menor a 5 dentro de los primeros 5 a 10 minutos de vida y la disfunción multiorgánica precoz o un registro cardiográfico 3. ¿Por qué el cerebro fetal es vulnerable a la hipoxia? Hay que reconocer la baja reserva de glucosa, bajos niveles de antioxidante y alta tasa de consumo de oxígeno. Dentro de la fisiología circulatoria existe una centralización de flujo frente a un evento hipóxico. Este se va a redistribuir a los órganos más importantes como son el riñón, el intestino, el pulmón y músculo. Dentro de la fisiología no circulatoria
Hay un metabolismo anaerobio caracterizado por la glucólisis que acumula ácido láctico dentro de las primeras 2 a 6 horas y acumulación de cetonas. Existe un fallo de la bomba sodio-potasio ATPasa que hace que acumulemos calcio intracelular y liberación de glutamato llevándose a una lesión neuronal. ¿Cuál es la fisiopatología de la asfixia? Existen 4 fases: la fase aguda, la fase latente, la fase secundaria y la fase terciaria. Dentro de la fase aguda, inicia con el daño hipóxico isquémico y la disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral. Existe una caída de las reservas de energía, como el trifosfato de adenosina, y aumento del ácido láctico. Además, la acumulación a nivel de la hendidura sináptica, que lleva hacia una pérdida de la homeostasis iónica de la membrana neural. Con lo consiguiente, existe acumulación de potasio a nivel del espacio extracelular y el sodio y el calcio se acumulan a nivel intracelular, causando una despolarización de la membrana posináptica, llevando al daño mitocondrial, producción de radicales libres, edema y existe una liberación de factores proinflamatorios, sobre todo el ciclo oxigenasa 2 y la activación microglial. Todos estos eventos nos van a desencadenar, por último, la muerte neuronal. Existe la fase latente o la fase transitoria, que también se conoce como la ventana terapéutica, que dura de 6 a 24 horas, donde existe disminución del consumo de oxígeno, disminuye la actividad neuronal, reperfusión celular y tisular, se recupera el metabolismo aerobio y hay que reconocer que menor tiempo de duración de esta fase existe mayor gravedad de lesión neuronal. En la fase secundaria, aparentemente los niveles de oxígeno se encuentran dentro de parámetros normales y la circulación se ha restablecido. Aumenta la cantidad de ácido láctico, el pH se vuelve ácido y llevando así a la disfunción mitocondrial con edema citotóxico, hiperperfusión y apoptosis. Por último, tenemos la fase terciaria, que es por la persistencia de la acidosis láctica de hasta el año de edad de vida, y existen ya mecanismos irreversibles de lesión a nivel neuronal, como la gliosis, la inflamación, los cambios epigenéticos, con la siguiente manifestación clínica de alteraciones del neurodesarrollo de manera permanente. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que existen? El factor de riesgo más importante, con un 50%, son los prenatales, seguido por el intraparto hasta un 49, hasta un 40% y posparto de un 10%. En casi todos los partos vaginales existe acidosis leve y el 72% de los casos que presentan asfixia perinatal no existe ningún factor de riesgo ante parto. Los podemos clasificar además como factores de riesgo maternos, uteroplacentarios, fetales o obstétricos, siendo el más importante los fetales, como la restricción de crecimiento intrauterino, el bajo peso al nacer, la prematuridad y dentro de los obstétricos un trabajo de parto prolongado. El factor de riesgo más importante para la asfixia antes del trabajo de parto es la restricción del crecimiento. Aumenta 37 veces la probabilidad de que un feto tenga asfixia. La enfermedad de la tiroides, que aumenta 8.7%, el bajo peso al nacer con menos de 2.500 gramos, aumenta 6 veces, el consumo de drogas, 5.3, seguido por ausencia de control prenatal, la presencia de infecciones como triple I o la obesidad materna. Dentro de los factores de riesgo intraparto tenemos las alteraciones del trabajo de parto como tal, como el expulsivo prolongado, que aumenta 6 veces la probabilidad de asfixia en un neonato, el trabajo de parto como tal prolongado, 5.19, la presencia de líquido meconial de 3.7%, y si hablamos de los eventos centinela, tenemos que el factor o el evento más importante es el desprendimiento de placenta, que aumenta 17 veces, además del prolapso de cordón, siendo este 29 veces. ¿Cómo lo podemos clasificar el riesgo de manera prenatal? Tenemos factores de riesgo bajo, intermedio o alto. Dentro de los factores de riesgo intermedio tenemos los extremos de la vida, además de un periodo intergenésico corto, embarazos gemelares que no tengan complicaciones, embarazos con un DIU in situ, antecedentes de muerte perinatal, cesáreas previas, antecedentes de malformaciones o RH negativo que no hayan sido inmunizadas. Dentro de los factores de alto riesgo obstétrico, la presencia de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, nefrópatas, cardiópatas o endocrinopatías, presencia de preeclampsia, eclampsia, enfermedades de transmisión sexual, embarazos múltiples que son complicados, pacientes con anemia, placenta previa, insuficiencia cervical, toxicomanías o trastornos depresivos. ¿Cómo podemos predecir el exceso de base durante el trabajo de parto? Entonces, es importante conocer que al inicio del trabajo de parto todos los fetos tienen un déficit de base que es de menos 2 milimoles
y existe durante la primera etapa y durante la segunda etapa acumulación de este. Si hablamos de la primera etapa dentro de la fase latente, existe cambios mínimos del déficit de base y ya en la fase activa acumulamos menos 1 milimol por cada 3 horas de duración de este y durante el expulsivo menos 1 milimol por cada hora. Existen situaciones que pueden llevar hacia la acumulación de déficit de base, como son la presencia de descensos significativos, se acumula menos 1 milimol por cada 2 minutos, los descensos variables, menos 1 milimol cada 30 minutos, o la bradicardia, menos 1 milimol por cada 6 a 15 minutos que duren estos. Les muestro el siguiente ejemplo, donde tenemos este registro de duración de 40 minutos. La fase activa duró desde 6 centímetros a 10 centímetros, 2 horas, se acumuló menos 2 milimoles. En la segunda etapa tenemos que duró 15 minutos, no acumulamos déficit de base, pero la presencia de descensos variables por los 40 minutos del registro que se evidencia, acumulamos menos 1,3 milimoles, llevando hacia un déficit de base calculado de menos 5,3. Si lo comparamos con la gasometría del cordón, vemos que el exceso de base fue de menos 14,4. Dentro de las complicaciones neonatales van a depender de la duración del evento centinela o de la duración de la hipoxia isquémica. Entonces, la encefalopatía hipóxico-isquémica en relación a la asfixia aumenta 2,8 veces la probabilidad de presentarla. La parálisis cerebral se presenta en un 30% de los casos y es prevenible hasta en el 16%. El síndrome de dificultad respiratoria en el 90% de los casos y la lesión renal aguda hasta en el 42%. La mortalidad neonatal aumenta 3,3 veces y la falla multiorgánica precoz, sobre todo de origen renal, en un 59%, seguida por el cardiovascular 28% y pulmonar en un 23%. En relación a la gasometría del cordón umbilical, la disminución del pH de la arteria aumenta la mortalidad y aumenta la probabilidad de parálisis cerebral infantil. Como vemos, si tenemos un pH menor a 7,10, la mortalidad aumenta 6,1 veces y la parálisis aumenta exponencialmente cuando el pH es menor a 7. ¿La asfixia es prevenible? Este artículo tuvo como objetivo evaluar la asociación que existe entre la asfixia perinatal y la encefalopatía hipóxico-isquémica con los factores de riesgo tanto anteparto e intraparto. Fue una cohorte prospectiva que se realizaron en 4 hospitales de julio del 2014 a junio del 2016. En recién nacidos que tenían más o igual a 35 semanas, fue una cohorte de 14,896 y se utilizaron los criterios del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Se hizo una monitorización fetal electrónica intermitente, tuvo una prevalencia de asfixia perinatal de 21,5%, la encefalopatía hipoxico-isquémica se presentó en el 1% de los casos y la asfixia asociada a un registro categoría 2 o 3 en el 50,5%. El siguiente gráfico, un pastel donde existen los factores de riesgo bajo, anteparto, intraparto y los factores de riesgo tanto combinados, anteparto e intraparto. Entonces, podemos observar que siendo el más prevalente la relación con la encefalopatía y la asfixia, los factores de riesgo anteparto con un 52%, en la gran mayoría de los casos se presentó una encefalopatía hipóxico-isquémica de grado 2 o moderada, mientras que los factores de riesgo anteparto como intraparto se presenta en el 44% y con el mayor número de casos de encefalopatía grave o grado 3. En relación a los eventos centinelas, se presentaron en el 23,5%, siendo la principal causa correspondiente de la asfixia en relación seguida por la presencia de bradicardia fetal o distocia de hombros, prolapso, ruptura uterina, vasa previa, embolismo líquido amniótico. Como conclusión de este artículo, en la mayoría de los casos de asfixia de encefalopatía hipóxico-isquémica se identificó por lo menos un factor de riesgo o anteparto o intraparto, y la monitorización fetal intermitente por sí sola no es una herramienta fiable para detectar la probabilidad de asfixia. El siguiente índice de reserva fetal busca proporcionar mayor precisión y una detección más temprana de un compromiso fetal. Cuenta con los siguientes componentes, que es la frecuencia cardíaca fetal, la variabilidad, los ascensos, descensos de actividad uterina, presencia de factores de riesgo maternos, obstétricos o fetales. Se otorga una puntuación de 1 a 0 en presencia de cualquiera de estos. Entonces, podemos observar que lo clasifica en riesgo bajo, en riesgo intermedio o en riesgo alto. Riesgo bajo cuando es mayor al 50%, riesgo intermedio del 50 al 26% y un riesgo alto menor o igual a un 25%. Se les otorga la puntuación en relación a los parámetros que podemos ver del lado izquierdo.
El registro cardiotocográfico por sí solo tiene una sensibilidad del 45%, mientras que cuando hablamos de un índice de reserva fetal tiene una sensibilidad hasta el 100%. En el siguiente estudio de la revista de Ginecología y Obstetricia denominado PREFERS, busca como objetivo proponer cuál es el indicador para realizar intervenciones médicas durante el parto mediante la creación de un sistema de puntuación que refleje los descensos recurrentes de manera integral. Esta fue una corte retrospectiva de 469 casos entre el 2018 y 2019 y se utilizó un registro cardiotocográfico de 30 minutos. Tuvieron un coeficiente de capa de los dos evaluadores de un 75%, que fue estadísticamente significativo, 39 casos con un pH menor a 7,20 y 5 casos con un pH menor a 7,1. Esta tabla determina el nivel que se otorga en relación a la presencia de descensos variables tardíos o prolongados y con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, así como la presencia o no de un patrón sinusoidal. El nivel puede ir de 1 al 5. En el siguiente ejemplo de un registro cardiotocográfico tenemos la presencia de descensos variables moderados en la primera imagen y lo multiplica por el nivel que se otorga, obteniendo un score de 12. Después la presencia de descensos variables moderados, presente un número 3 y un score de 9. Y por último, descensos prolongados severos, que se presentó en este registro 4 casos y un score de 16, obteniendo un score final de 37. En las siguientes tablas de Rock, lo que se busca evidenciar es que la disminución del pH de la arteria umbilical con el aumento del score aumenta la sensibilidad y especificidad. Es como en el último tabla de Rock podemos ver un score de 67 con un pH menor a 7, con una sensibilidad del 100% y un valor predictivo del 100%. Como conclusión, sí existe una correlación entre las alteraciones de un registro cardiotocográfico con el pH de la sangre de la arteria umbilical, y así este score lo que nos permite tener un gran valor predictivo negativo para la cirrosis fetal y pueden reducir las intervenciones innecesarias durante el trabajo de parto. La prevención de la asfixia se puede hacer antes del parto y intraparto. Si hablamos antes del parto, a través del control prenatal, a través de la edad gestacional, el control del peso fetal, factores de riesgo, determinar la vía de nacimiento, la monitorización fetal es una prevención tanto intraparto como anteparto y además de intraparto, las maniobras de ventilación intrauterina. Dentro de la prevención anteparto, la Organización Mundial de la Salud considera que el control prenatal es una de las prioridades de salud pública, porque nos permite la prevención sistemática de enfermedades, el tamizaje, tratamiento y vigilancia de patologías maternas, así como determinar los factores de riesgo y el posible complicaciones obstétricas, disminuye de esta manera la mortalidad materna y neonatal. Dentro del control prenatal es necesario un mínimo de 5 consultas, sino la primera, dentro de las primeras 10 semanas de gestación, de 10 a 28 debe existir una consulta cada 4 semanas, de las 28 a las 32 cada 2 semanas y mayor a 32 semanas debe existir cada semana un control prenatal. Es mínimo necesario 3 ultrasonidos, el primero entre las 11 a 13,6, el segundo entre las 18 a 22 semanas y por último el tercero entre las 28 a 34 semanas. En relación a la edad gestacional, a menor edad gestacional, más alta la prevalencia de asfixia. En menor o igual a 28 semanas tenemos una prevalencia del 78%. Si hablamos de un embarazo término de 38 a 41 semanas, se presenta en un 3%. Los embarazos post término aumenta a 16% la prevalencia de asfixia. A menor peso fetal, aumenta la frecuencia de asfixia. Podemos observar en la tabla de barras del lado izquierdo que en un peso fetal menor a 1.000 gramos, la prevalencia es de un 68%, mientras que si hablamos de un peso de 2.500 a 4.000 gramos, se presenta entre un 6 a un 3% respectivamente. Aumenta 2 veces la probabilidad en fetos que tengan un peso mayor a 4.000 gramos y un 30% en fetos con un peso menor a 2.500. Según la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, la principal indicación necesaria es la falta de progresión de un trabajo de parto, que representa el 43%, seguida por un registro cardiotocográfico anormal, representando un 29%, y dentro de la vía de resolución, con qué frecuencia se presenta la asfixia neonatal, podemos ver los partos instrumentados a través del uso de forceps en un 39%. ¿Cómo podemos hacer la prevención intraparto? La monitorización fetal electrónica tiene como objetivo prevenir la hipoxia fetal, la asfixia neonatal y la parálisis cerebral infantil. Entonces, este es el pilar para el control intraparto a nivel mundial. Existe variabilidad intraobservador y a la hora de interpretarlo.
no nos permite predecir en todos los casos la asfixia. Y según la Sociedad Canadiense de Ginecología y Obstetricia, se debe hacer de manera intermitente en ausencia de factores de riesgo en embarazos a término y los podemos clasificar de manera intermitente o continua. Se interpreta como categoría uno, 2 o 3 y se puede dar una respuesta frente a ella. Entonces, en una fase latente con membranas intactas, la monitorización intermitente se debe hacer cada 2 horas. En caso de fase activa con ruptura de membranas, se debe hacer cada 15 a 30 minutos y durante el expulsivo cada 5 minutos. Si existen factores de los métodos de monitorización intraparto pueden ser invasivos o no invasivos. Dentro de los invasivos tenemos la toma del pH de sangre de cuero cabelludo o a través de una monitorización fetal electrónica invasiva. Los no invasivos tenemos la monitorización externa continua o intermitente. La presencia de factores de riesgo anteparto nos condiciona a una monitorización electrónica continua, mientras que la ausencia de ella, si durante la auscultación intermitente reconocemos un factor de riesgo intraparto, cambiamos a una monitorización continua. ¿Cuáles son las indicaciones para una monitorización continua? Hay indicaciones maternas y fetales. Dentro de las maternas, la presencia de trastornos hipertensivos del embarazo, la presencia de diabetes pregestacional o gestacional, enfermedades maternas como cardíacas, anemia, hipertiroidismo, enfermedades renales, la obesidad grado 3 o edad materna mayor a 42 años. Dentro de los otros fetales tenemos la restricción de crecimiento, la prematuridad, oligohidramnios, alteraciones de la arteria umbilical, isoinmunización, embarazo múltiple, un feto pélvico o antecedente de muerte fetal. ¿Cuáles son las indicaciones para una monitorización continua? Las indicaciones intraparto tenemos que es la presencia de sangrado transvaginal, datos de infección e inflamación, la cesárea previa, las indicaciones aceptar un trabajo de parto después de una cesárea previa, la ruptura prematura de membranas precoz que dure más de 24 horas, la inducción de un trabajo de parto, la taquicistolia o hipertonía, un embarazo postérmino, anestesia neuroxial o presencia de fiebre dentro de las fetales, la presencia de tinte meconial, frecuencia cardíaca fetal anormal, la prematurez o un feto pélvico. En revisión sistemática publicada en el 2017 por Cochrane, tuvo como objetivo igualar la efectividad y la seguridad del registro cardiotocográfico continuo versus el intermitente dentro del bienestar fetal durante un trabajo de parto. Se utilizaron 13 ensayos controlados aleatorizados, fue una corte de 37.000 mujeres y comparó la monitorización fetal electrónica versus la continua. Lo que se obtuvo como resultado es que aumenta la monitorización fetal continua un 63% la probabilidad de tener una cesárea, un 15% los partos instrumentados y disminuye un 50% las tasas de convulsiones en neonatos, no existiendo cambios estadísticamente significativos dentro de la situación del cordón umbilical, la mortalidad prenatal ni la parálisis cerebral infantil. La hipoxia durante el trabajo de parto puede ser una hipoxia aguda, subaguda, progresiva o una hipoxia crónica. Cuando hablamos de hipoxia aguda, es la presencia de un descenso significativo que dure más de 3 minutos asociado a una variabilidad mínima o la presencia de un descenso significativo mayor a 5 minutos. Es característico de eventos centinela como desprendimiento de placenta no inserta, prolapso de cordón o ruptura uterina. Cuando hablamos de una hipoxia subaguda, es la presencia de descensos la mayor parte del tiempo. El ejemplo podría ser un trabajo de parto prolongado. La hipoxia progresiva puede ser presencia de descensos o disminución de aceleraciones, variabilidad mínima y descensos significativos. Uno de los ejemplos podría ser una restricción intrauterina que se encuentra en un trabajo de parto. La hipoxia crónica, la variabilidad mínima y asociada a una taquicardia con variabilidad mínima, presencia de aceleraciones infrecuentes o descensos tempranos o tardíos. En esta revisión sistemática publicada por la revista americana de ginecología y obstetricia en el 2021 tuvo como objetivo comparar y evaluar todas las guías de práctica clínica disponibles sobre la monitorización fetal electrónica intraparto y describir cuáles son las similitudes como las variaciones y recomendaciones. Esta revisión sistemática utilizó 6 guías de práctica clínica publicadas desde el 2007 al 2020. Existieron errores sistemáticos a la hora del análisis del registro cardiotocográfico y existen diferencias entre los observadores. Entonces, las guías que incluyeron fue publicada por la revista Americana de Ginecología y Obstetricia en el 2021, tuvo como objetivo comparar y evaluar todas las guías de práctica clínica disponibles sobre la monitorización fetal electrónica intraparto y así describir cuáles son las similitudes como variaciones dentro de las recomendaciones. Se utilizaron 6 guías de práctica clínica publicadas desde el 2007 al 2020. Se encontraron errores sistemáticos a la hora del análisis de un registro cardiotocográfico, así como diferencias entre los observadores.
Las guías que se incluyeron fue de la Sociedad Canadiense de Ginecología y Obstetricia, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, la NICE, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, el Colegio de Nueva Zelanda y de Australia, la Sociedad Alemana. Entonces, como podemos observar, la NICE y la FIGO tuvieron la sensibilidad más alta, siendo de la Federación Internacional de Ginecología hasta un 97% en comparación con el Colegio Americano de Ginecología. Si hablamos de especificidad, fue de un 95% del Colegio Americano y esto tiene que ver en relación con los criterios mucho más restrictivos a la hora de una categoría 3. La Sociedad de Ginecología y Obstetricia tuvo el mayor porcentaje en valor conjunto en el año de publicación, en el alcance y propósito, la participación de las partes interesadas, como un rigor en la hora de realizar los criterios, claridad, aplicabilidad, independencia de editorial y un valor conjunto de un 89%. Como conclusión, tenemos que definir terminología de manera clara para interpretar de forma similar entre los observadores a la hora de la monitorización fetal electrónica y considerar unificar y simplificar características más puntuales a la hora de interpretar una monitorización fetal electrónica. Este estudio tiene como objetivo investigar si los médicos certificados pueden detectar y dar una respuesta frente a un registro cardiotocográfico anormal si utilizaron un registro de las 2 últimas horas antes de un nacimiento en fetos con asfixia o neonatos con asfixia. Fue un estudio retrospectivo de casos y controles de Nueva Zelanda entre el 2010 y el 2011. Se utilizaron 10 obstetras certificados por el Colegio Australiano y de Nueva Zelanda. Fueron 35 casos y 105 controles. La asfixia o la encefalopatía hipoxico-isquémica en los casos de cesárea se presentó en 45,7%, mientras que los controles en los cesáreas se encontró en el 21%. La encefalopatía hipoxico-isquémica sin asociación a eventos centinelas hasta un 55% y la presencia de líquido meconial en pacientes con asfixia en un 37%. Se los clasificó como normal, sospechoso o anormal en relación a las características que observamos en la tabla, por frecuencia cardíaca, variabilidad, presencia de ascensos o descensos. Ahora, tenemos la tabla de los 10 evaluadores que fueron certificados y se agruparon por número de casos anormales, controles normales y casos sospechosos. Se identificó la acción inmediata que se tomó frente a un registro cardiotocográfico anormal o sospechoso. Se excluyeron a 4 de los evaluadores porque tuvieron un coeficiente de capa de asociación menor al 80%, que no se consideró estadísticamente significativo y teniendo una sensibilidad del 75% frente a un registro cardiotocográfico anormal y una sensibilidad para este y dar una respuesta inmediata de un 49%. Cuando se excluyeron los 4 obstetras, la sensibilidad aumentó ligeramente de un 75 a un 76%. Entonces, como conclusión, el interpretar un registro cardiotocográfico anormal frente a un caso de encefalopatía hipóxico-isquémica o de asfixia se presenta en un 76% y únicamente el 36% de los casos tienen una respuesta inmediata, como es un parto inmediato o la toma de muestras de cuero cabelludo. En el Instituto Nacional de Perinatología se realizó un estudio retrospectivo que tuvo como objetivo determinar la concordancia intraobservadora a la hora de interpretar un registro cardiotocográfico intraparto y la toma de decisiones. Fue un grupo de médicos con un enfoque de atención obstétrica. Este estudio se hizo en el 2021 y se observó una variabilidad intraobservador pre y post educación en línea. El índice de capa fue previo a la educación en línea de un 59% y post educación en línea de un 76%, encontrándolo estadísticamente significativo hasta después de la educación en línea. ¿Cuáles son las maniobras de reanimación en un registro cardiotocográfico normal? Tenemos primero que dar una vigilancia de signos vitales maternos, una monitorización continua, suspender los uterotónicos, el cambio de posición de un cúbito dorsal lateral o lateral izquierdo o derecho, la infusión de líquidos en casos de hipovolemia o de hipotensión materna. La mayor volemia aumenta la oxigenación, estimulación vibroacústica y el oxígeno suplementario. La sociedad canadiense lo recomienda en casos de hipoxia o de hipovolemia y no se utiliza de manera rutinaria. Este estudio es una corte retrospectiva publicada por la revista de Medicina Materno-Fetal y Neonatología en el 2022. Tuvo como objetivo determinar si el aumento de la frecuencia de las contracciones uterinas es una condición causal en hipoxia o acidosis fetal y relacionada así a una lesión neurológica. Entonces, en el recuadro podemos ver el número de contracciones o frecuencia de contracciones en una hora.
Entonces, y el número de contracciones en 10 minutos es una relación. Entonces, la presencia de 27 a 30 contracciones en una hora es correspondiente a 5 contracciones en 10 minutos y más de 31 es más de 5 contracciones en 10 minutos. Entonces se comparó la frecuencia de contracciones uterinas menor o igual a 4 en 10 minutos en la última hora y se obtuvo como resultados que dentro de los primeros 10 a 20 minutos el exceso de base menor o igual a -12 se presentó en un 7% y el larga menor a 7 se presentó en el 10% con presencia de taquicardia en el 44%. Si lo comparamos con una frecuencia de contracciones mayor o igual a 5 en 10 minutos, se observó que el exceso de base menor a -12 se presentó dentro de los primeros 10 a 20 minutos en un 11%, aumentando hasta un 50% en los primeros 50 a 60 minutos. Y un Apgar menor a 7 se presentó en un 16% en los primeros 10 a 20 minutos y hasta un 50% en los primeros 50 a 60 minutos de vida. Entonces tenemos como resultados neonatales que desde el corte de más de o igual a 5 contracciones uterinas aumenta el déficit de base a menos de 12, disminuye el Apgar menor a 7, aumenta la probabilidad de taquicardia fetal, un pH menor a 7 y el número de nacimientos por cesárea. Como conclusión, reducir la frecuencia de contracciones uterinas de 5 a 4 como promedio durante al menos 20 minutos disminuye la frecuencia de fetos con riesgo de hipoxia, asfixia o desenlaces neonatales adversos. El cambio de posición es recomendado tanto por la Sociedad Canadiense como el Colegio Real de Ginecología y Obstetricia. La fisiopatología es por la compresión aorto-cava que se puede presentar o la compresión del cordón umbilical. Si hay una compresión del cordón umbilical, aumenta la saturación del feto durante el parto y se ha visto que hasta un 20% van a desaparecer las alteraciones de la frecuencia cardíaca de manera inmediata. La infusión de líquidos intravenosos mejoran el flujo uteroplacentario, aumentando el volumen intravascular y la oxigenación fetal. Se recomiendan bolos de 500 a 1000 de soluciones cristaloides que duran aproximadamente 30 minutos y se deben evitar los bolos de soluciones glucosadas porque empeoran la situación de acidosis acumulando ácido láctico. Y hay que recordar que la oxitocina es un antidiurético y tenemos que tener precaución con el edema de pulmón. La siguiente revisión sistemática del 2013 de Cochrane explica el comportamiento fetal en las 4 fases durante el trabajo de parto. Es las fases de sueño. Entonces tenemos la primera fase, que es un sueño en reposo, representa el 25% y presenta aceleraciones raras y una variabilidad disminuida o mínima. La segunda fase es un sueño activo, que es la mayor parte del tiempo, un 60 o 70%, con movimientos corporales frecuentes, variabilidad moderada. La tercera fase, movimientos oculares, ascensos presentes y ausencia de movimientos corporales. Y la cuarta fase es movimientos corporales que son continuos, ascensos presentes y variabilidad moderada. Entonces, dentro del objetivo de este estudio tuvo evaluar cuál es la eficacia clínica y la seguridad de la estimulación vibroacústica en el bienestar fetal durante un trabajo de parto no tranquilizador. Se utilizaron características de la estimulación en relación a la frecuencia del sonido, el nivel de presión, la duración del estímulo y el número de estímulos por minuto. Lo que se observó fue aceleraciones de la frecuencia cardíaca y movimientos corporales después del estímulo, pero esto no disminuyó la probabilidad de acidemia fetal, no fue estadísticamente significativo. Frente a un registro cardiotocográfico no reactivo, disminuyó la estimulación vibroacústica de 12.6 a 6.1 con la estimulación vibroacústica, pero la estimulación vibroacústica más un registro cardiotocográfico tiene un valor predictivo del 99% y no se encontró diferencias frente a los resultados neonatales en los fetos que sí tuvieron una respuesta positiva frente a la estimulación vibroacústica, como aceleraciones en comparación con los que no tuvieron. Ahora, existe la estimulación digital. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal y el Colegio Americano recomienda que la estimulación digital tiene el 36% de una respuesta positiva frente a una presión digital simple y que en un pH menor a 7.19 no existe respuesta positiva frente a este estímulo. Si lo comparamos en relación a la necesidad de cesárea, la estimulación digital versus un registro cardiotocográfico sin estimulación, pues hay una protección de un 17% que es estadísticamente significativa. En relación al oxígeno suplementario, el Colegio Real no lo recomienda como manera profiláctica ni la Sociedad de Ginecología y Obstetricia Canadiense. En este artículo, el Interest, lo que se obtuvo fue una monitorización electrónica de 20 minutos. Se tuvo 10 minutos antes del inicio de hiperoxigenación a 10 litros por minuto y 10 minutos posterior al inicio de la hiperoxigenación, y lo que se observó que no existen cambios ni en el registro cardiotocográfico, en el pH fetal ni en el Apgar. ¿Cuándo deben hacer un feto con un registro cardiotocográfico anormal?
La categoría 2, en relación a la variabilidad moderada o presencia de descensos, si es así, se observan si los descensos significativos corresponden a más o igual al 50% de las contracciones de una hora. Si están presentes y se encuentra en una fase latente, es indicación de una cesárea. Si se encuentra en una fase activa en un segundo estadio, pues y depende del progreso si es normal o no. Si no es normal, vamos a hacer una cesárea y si es normal, pues existe una vigilancia. Si nos encontramos en el periodo expulsivo, se puede llevar hacia una cesárea o hacia un parto vaginal. En caso de que no existan descensos significativos mayores o igual al 50%, pues nada más se va a hacer una observación. Si no tenemos una variabilidad moderada o ascensos, existen desaceleraciones significativas más del 50% en contracciones por 30 minutos, se debe ir directo hacia un parto vaginal o hacia una cesárea. Si no se presentan estas características, se puede observar por una hora y si persisten, será la indicación de cesárea o parto vaginal y si no, se continúa la monitorización. Dentro de la bradicardia, la ruptura uterina es una de las causas. Si se presenta, deberá ser indicación necesaria de urgencia y reanimación neonatal. El desprendimiento de placenta como el prolapso de cordón, si existe dilatación completa, se puede llevar hacia un parto vaginal instrumentado y reanimación neonatal. Si no tenemos una dilatación completa, hacia una cesárea de urgencia. En la hipotensión materna se debe dar la infusión de líquidos intravenosos y revalorar la frecuencia cardíaca fetal. En casos de hiperestimulación uterina, se debe suspender los uterotónicos y se debe valorar la administración de tocolíticos como es la terbutaline con 200 microgramos IV o vía subcutánea de manera lenta por 5 minutos, el uso de salbutamol de 100 miligramos en 100 cc o en 10 gotas por minuto. Si a pesar de las maniobras persiste la bradicardia, pues será una pérdida de variabilidad antes o durante la bradicardia, será la indicación de una cesárea de urgencia y una reanimación. Si no hay una pérdida de la variabilidad antes o durante la bradicardia, pues, y si persiste menos de 100, lo que puede hacerse es un registro cardiotográfico continuo intermitente. Si estamos en la primera etapa, cada 15 minutos, en la segunda etapa o expulsivo, cada 5 minutos, y se debe valorar la toma de muestras de sangre de cuero cabelludo. Si no persiste la bradicardia y presentan descensos tardíos variables en más del 50% por más de 30 minutos, una variabilidad mínima por más de 50 minutos, o un estado no tranquilizador por más de 30 minutos, lo que se puede hacer es estimulación digital del cuero cabelludo o la toma de una muestra de sangre. Si el pH o el lactato está normal, pues se continúa la monitorización continua o intermitente frente a los criterios previos mencionados. Y si no, pues será una cesárea de urgencia y valorar la reanimación neonatal. En relación a la taquicardia, es la presencia de una frecuencia cardíaca fetal más de 160 latidos por minuto por más de 30 minutos. Se debe valorar los signos vitales maternos, frecuencia cardíaca, temperatura y tensión arterial, la frecuencia y la duración de estas contracciones y iniciar las maniobras de reanimación intrauterina ya mencionadas previamente, identificar cuál es la probable causa. Si está en relación con el líquido meconial, sospechar una triple I. En hipertermia materna, con más de 38 grados, sospechar una infección, iniciar antipiréticos y medios físicos. Si la frecuencia cardíaca es mayor a 100 y hay signos de deshidratación, se podría identificar como una de las probables causas y iniciar líquidos intravenosos. Si no logramos identificar las causas con los pasos previos, se debe evaluar a los 30 minutos de las maniobras intrauterinas. Si la frecuencia cardíaca está entre 160 y 180 con características no tranquilizadoras o anormales, se debe valorar la estimulación de cuero cabelludo o provocar aceleraciones. Se toma una muestra de sangre de cuero cabelludo y si el pH es o no normal, dependerá el manejo que le damos. Si no es normal, se debe agilizar el parto por cesárea si se encuentra en la primera etapa del trabajo de parto y instrumentado si nos encontramos en el periodo expulsivo. Si no es así, pues se puede valorar y continuar la monitorización hasta el nacimiento. La NICE recomienda la toma de sangre de cuero cabelludo en embarazos mayores a 34 semanas con un parto inminente. En la primera etapa o la segunda etapa con necesidad de al menos 4 centímetros de dilatación con membranas rotas, un registro cardiográfico anormal por más de 30 minutos o presencia de meconio durante el trabajo de parto. Y la persona que lo tome debe tener experiencia a la hora de la toma de muestra. En relación a la encefalopatía hipoxicoisquémica o la hipoxia intraparto, no se ha visto que disminuya la presencia, no es estadísticamente significativo. El promedio de tiempo de toma de la muestra es de 18 a 37 minutos y los criterios para el diagnóstico de acidosis es un pH menor o igual a 7,20 y un lactato mayor a 4,8. Se puede repetir a los 30 minutos de la primera toma y los falsos positivos se presentan hasta en un 60%.
¿Cuáles son las probables complicaciones? La presencia de hematoma o de hemorragia en el 62% de los casos, fuga de líquido cefalorraquídeo, meningitis o sepsis incluso en el 25%. Las conclusiones de esta monografía: la fisiopatología de la asfixia es compleja y está en relación con varios factores de riesgo pregestacional e intraparto. La variabilidad entre observador a la hora de interpretar un registro cardiotocográfico dificulta y por la falta de criterios unificados y respuestas ante un registro cardiotocográfico anormal. La asfixia intraparto no se previene al 100% únicamente con la monitorización fetal intraparto, y existe hasta un 40% de los recién nacidos con asfixia sin un evento centinela o ningún factor de riesgo asociado. Se debe conocer cuáles son las maniobras de reanimación intrauterina, las indicaciones, así como el abordaje de primera línea frente a un registro cardiotocográfico anormal. Es importante conocer el momento de resolución de un embarazo ante un feto con un registro anormal. Es imprescindible aprendernos los algoritmos de la revista americana de ginecología y obstetricia, y las principales complicaciones neurológicas en el recién nacido en relación con la asfixia es la parálisis cerebral infantil, siendo prevenible hasta un 16% de los casos. Agradecemos al doctor por su excelente ponencia y los esperamos en el próximo seminario. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.